Vamos a dar paso a nuestra última ponente, Carmen Matús, responsable de calidad en Ribasán. ¿Y? Sí. ¿Y ahora cómo lo pongo? Pues sí. Déjalas a esos, ¿prefieres este? No, pues hago así con este. Y este es el mando, ¿no? Sí. Hacia adelante, hacia atrás. Hacia adelante, hacia atrás, lateral y láser. Vale. Fenomenal. Bueno, por fin me toca. Buenas tardes a todos y gracias sobre todo por el rato que llevamos de retraso, ¿vale? Bueno, empezamos. Bueno, a mí también Antonio me engañó para hacer la presentación, como a todos, y bueno, pues ya estamos aquí, ¿no? Yo voy a empezar contándoos, trabajo en el Departamento de Calidad del Grupo Jorge y somos el último eslabón después de los cerdos, ¿no? A nosotros nos llegan los cerdos y ya los despiezamos y después de ahí ya pues hacemos jamón, carne y demás. Entonces, ¿qué hacemos para que nuestros productos sean seguros? ¿Vale? Ahora os voy a contar un poco, todo un poco dramatizado, ¿vale? No os asustéis, ¿vale? Lo primero de todo, nos basamos en análisis de peligros y puntos de control crítico. Es un sistema que inventaron los americanos cuando mandaron los hombres a la luna. Lo que se basa es en una evaluación de los riesgos que te puedes encontrar en las plantas, ¿no? Y no son nada halagüeños, ¿vale? Las preguntas que nos encontramos cuando llegan los animales a la planta y los tenemos que procesar es ¿qué puede salir mal? ¿Cómo de mal puede salir? Y te vas a enterar de que está saliendo mal de verdad. Esta es nuestra situación, ¿vale? Estas preguntas ya, como podéis ver, no son nada halagüeñas, pero sí que es verdad que todo se puede controlar porque al final los alimentos llegan seguros a los clientes, o sea que no hay problema. ¿Qué es un peligro? Bueno, pues hemos hablado de los peligros y los ponentes anteriores han hablado de algunos de ellos muy importantes, ¿no? El más importante que tenemos en biología, bueno, son las bacterias, virus y los mohos, y anteriormente han hablado de la salmonela. Pues para nosotros, en el matadero, la salmonela es súper importante, más que nada porque hay una legislación que tenemos que cumplir. Entonces, si llegan los animales con salmonela, pues tenemos un problema. ¿Qué otros tipos de peligros nos encontramos en las plantas? Físicos, cuerpos metálicos, madera. Al final trabajamos con cuchillos, trabajamos con máquinas. Es que es inevitable, ¿vale? Que uno se rompa, es que es así, ¿vale? ¿Qué otra cosa nos podemos encontrar? Problemas químicos. Pues los medicamentos que les ponemos a los animales, pues al final sí que tienen un periodo de supresión, pero sí que es verdad que alguna vez pues algún animal genera de diferente forma los antibióticos y llegan a las plantas. Compuestos químicos, limpieza. Al final limpiamos las plantas todos los días. Todos los días, durante 4 o 5 horas, estamos metiendo a las plantas agua caliente y productos químicos por doquier, desinfectantes, jabones, ¿vale? Pues entonces, esto es todo lo que nos encontramos. A lo largo de los tiempos, estos son los biológicos, físicos y químicos, son los peligros básicos que hemos estudiado todos en la carrera, yo ya hace años, pero siguen siendo actuales. Ahora hemos añadido los radiológicos, bueno, pues porque todo tiene que ser, como decía ella, sostenible, todo se va añadiendo, ¿no? Y luego ya viene el tema de fraude, que ahora es tan importante. No tenemos otra cosa que hacer más que considerar los peligros de fraude. Esta lista se irá incrementando a lo largo de los años de forma inexorable. ¿Qué es lo que hacemos cuando ya hemos detectado qué tipos de peligros tenemos? Pues la probabilidad de que ocurra, que aparezca el peligro, los que hemos comentado, la gravedad y severidad, que es sobre la salud de las personas, es decir, a cuántas personas va a afectar y cómo de grave va a ser cuando esas personas se coman los alimentos, y la detectabilidad. Cómo de fácil o difícil va a ser detectar este peligro en nuestras cadenas de producción. Que es, ahora cuando ya estamos en esta situación, ¿vale? Que ya hemos detectado nuestros peligros, la probabilidad de que aparezcan, lo grave que puede ser el problema y lo fácil o difícil que lo podamos detectar, bueno, pues esto ahora mismo es donde tenemos que valorar, ponernos para empezar a trabajar. Y de todo esto nos sale una materia de evaluación de riesgos. ¿Por dónde vamos a empezar? Pues por lo rojo. Lo primero por lo rojo. Y después ya iremos lo amarillo y lo verde, ¿vale? Esta es una simulación, pero la severidad, que puede ser catastrófico, es decir, que se puede morir alguien o no, cuántas personas se pueden ver afectadas, esto depende del tamaño de los lotes, ¿vale?
Entonces, una vez que ya estamos aquí y en nuestras plantas de producción y nuestros procesos productivos parciales hacemos una matriz de riesgos, ¿qué tenemos que hacer? Que ahora es cuando empieza nuestro trabajo, ¿vale? Minimizar. La única cosa que podemos hacer para que los productos sean seguros es minimizar los riesgos, ¿vale? Vigilancia de parámetros. Pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Solo podemos vigilar los parámetros, temperatura, detectores de metales, humedad, pH, todo lo que tenga que ver con el proceso se puede vigilar, una vigilancia del proceso. Análisis microbiológicos, físico-químicos, alérgenos, residuos medicamentosos, todo ese tipo de analíticas son muy importantes, pero esto ha cambiado a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque al principio solo analizábamos los productos al final. Ahora tenemos muchos más controles a lo largo de toda la cadena y la vigilancia del proceso para hacerlo mucho mejor. Y la formación del personal. Y esperar que voy a beber agua. Vale, la formación del personal, tan importante como la habéis comentado mucha gente ya en las ponencias anteriores, sí que es importante que las personas sepan de qué están trabajando, por qué estamos trabajando en esto y qué es lo que hacen, ¿vale? Procesos de producción extras, altas presiones, bueno, pues llega un lote de producto y sale con una microbiología demasiado alta, pues se pueden hacer procesos posteriores, ¿vale? Buenas prácticas de manipulación, pues exactamente parecido a la formación. Tenemos que insistir a las personas e insistir a los operarios de que están trabajando con carne que luego se va a comer la gente, ¿vale? Y la limpieza y desinfección son cosas que tenemos que ir mejorando con el tiempo, dedicándole más tiempo, más recursos, más tecnología, ¿vale? A lo largo de los años, os quería poner un poco el enfoque de en qué consisten los peligros de la industria alimentaria, pero sí que es verdad que hemos ido minimizando los riesgos. Sí que es cierto que los riesgos se han ido minimizando porque la tecnología nos ha acompañado. Al final solo era una observación directa, veíamos el producto al final y hacíamos una analítica para liberar el lote, pero ¿cuánto tardaba la analítica? O si se rompía un cuchillo y el operario no te lo decía, dices, ¿y ahora dónde está el cuchillo? Pues había que bloquear muchísimo más lote de producción. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora tenemos muchísimos más sistemas de vigilancia del proceso. Entonces, ¿qué es lo que con los años hemos mejorado? Los controles de los procesos productivos, las determinaciones analíticas y los sistemas de gestión de documentación, que una de las ponentes anteriores ha dicho que el tema del Big Data. Sí que es verdad que para nosotros es un tema súper importante porque al final tenemos gran cantidad de información que tenemos que digerir, absorber y volver a aplicar, porque nosotros trabajamos siempre con la recurrencia y con evitar que los procesos vuelvan a suceder, ¿vale? En tecnología, ¿qué es lo que hemos mejorado? Bueno, pues ahora tenemos alarmas de temperatura y humedad por todos los procesos productivos, en todas las cámaras de producción, en todos los sitios. ¿Qué es lo que pasa? Que antes, bueno, pues o tenía que ir alguien a mirar el visor de temperatura y decir, vale, la cámara está a 10 grados, sin embargo, ¿qué es lo que pasa ahora? Pues lo tenemos todo conectado. Tenemos un montonazo de alarmas que suenan en un teléfono móvil del responsable que se encarga de ese proceso. Bueno, pues es todo esto aplicado a la temperatura, a la humedad, todo ese tipo de cosas, eso nos da una mayor velocidad a la hora de poner los procesos bajo control. Es decir, los procesos siempre se van a ir en algún momento fuera de control, pero tenemos muchas herramientas para llevarlos otra vez al límite correcto, ¿vale? Detectores de metales y de multifrecuencia. ¿Esto qué es? Hace años los detectores de metales era tenemos un detector de metales. Bueno, pues ahora tenemos detectores de metales de multifrecuencia. ¿Esto qué significa? Que al final las agujas son inevitables en el sector porcino. Son inevitables. Al final, ¿cuántos cerdos se pinchan a lo largo del día? Un montón, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que al final que eso hay que detectarlo. La posición de la aguja cuando pasa la cabezada por debajo del detector de metales es súper importante. Entonces, yo ya entiendo que cuando pincháis no pensáis en el ángulo que metéis la aguja, pero sí que es verdad que al final esto, a la hora de cuando pase la aguja por la sala de despiece, es muy importante. Por eso, estos detectores de metales de multifrecuencia que crean un campo de magnetismo mayor nos permite ver las agujas en diferentes ángulos, ¿vale? Entonces, esto ha sido uno de los procesos tecnológicos que más han revolucionado en el tema de detectores de metales, ¿vale? De detección de metales, a cuchillos y demás, pero sobre todo, como estábamos hablando del porcino, pues el tema de agujas. Y luego los rayos X. Esto ha sido también otro gran inventazo que
Sí que es verdad que, ya os comentaré que es verdad que la tecnología existe, sí que es cierto, pero sí que es verdad que aplicada a nuestras industrias, no. Esto hay que ir mejorándolo, hay que ir avanzando en maquinaria que sea para nuestro uso. ¿Por qué? Porque, lo que os he dicho, limpiamos todos los días 4 horas con agua a todo meter, bien caliente y con un montón de productos químicos. Esto genera muchísima corrosión en la maquinaria, ¿vale? Y la tecnología no toda aguanta, claro. Los rayos X. ¿Qué le pasa a los rayos X? Pues ahora ya podemos detectar todo tipo de cuerpos extraños. Un hueso, porque hay muchos clientes que necesitan que la carne llegue sin ningún hueso, ¿vale? Huesos, plástico, todo lo que os podáis imaginar, un pelo de alguien que se le ha caído del gorro, y eso que vamos, o sea, yo a la gente la veo en la calle y te prometo que luego no la conozco, me dice, hola Carmen, y yo, hola, ¿vale? Al final vamos tan tapados que no se nos ve, pero sí que es verdad que aparecen este tipo de cosas, al final son cuerpos extraños, para nosotros está considerado como cuerpo extraño. Y luego la visión artificial. Bueno, pues en esto sí que es cierto que la aplicación va avanzando, que estamos desarrollando, pero sí que es verdad que la visión artificial aplicada a nuestro sector todavía está muy en pañales, ¿vale? Tenemos que ir mejorándola. Y sobre todo está aplicada a la hermeticidad de los envases, ¿vale? Que todos los envases estén correctos y que cuando le lleguen al consumidor no tenga ninguna fuga y el producto llegue apto. Esto es más calidad de producto que seguridad alimentaria. Otro gran esfuerzo que se ha dado a lo largo de los tiempos es la eficacia de los productos químicos. También ha comentado alguien en la ponencia anterior el tema de los biofilms. Es cierto que al final limpiamos tanto, que las bacterias se hacen resistentes. Se acantonan en una esquina, se acantonan en un canto de corte, se acantonan en muchos sitios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues dedicarle a cambiar de productos químicos, a ser mucho más específicos y sobre todo a frotar y mejorar la limpieza. Pero sí que es verdad que esto se ha avanzado mucho a la hora de aplicar. Y luego otro gran paradigma que tenemos que seguir avanzando muchísimo es en la fabricación de maquinaria muchísimo más higiénica y fácilmente desmontable. ¿Por qué? Porque tenemos 4 horas para limpiar. 4 horas, no tenemos más. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es que hay que desmontar la maquinaria, frotar, que sea fácil de desmontar y de montar. No podemos perder el tiempo en estas cosas. Entonces, sí que os he puesto un enlace a una página web que es muy novedosa ahora mismo, que es un tipo que te certifican que la maquinaria es apta para la industria alimentaria. Por ejemplo, eso de aquí, un poco para que os hagáis la idea, esto sería un problema en la industria alimentaria. ¿Por qué? Porque ahí se queda la materia orgánica y es difícil de levantar. Entonces, todos los ingenieros se tienen que concienciar que somos especiales, que no vale colocar cualquier maquinaria. Entonces, esto tenemos que avanzar a nivel de sector, ¿eh? A nivel de sector tenemos que ir mejorando muchísimo. Y luego el tema de los ultravioletas para la desinfección. Fue un paso también muy importante a la hora de minimizar los riesgos en las limpiezas operativas, porque al final se produce mucho durante mucho tiempo y la limpieza es una vez al día. Entonces, esto tenemos que hacer un tipo de limpiezas parciales. Otro gran grupo de cosas que nos han ido mejorando la vida, ¿vale? Por así decirlo, es las analíticas de microbiología. Se han incrementado la capacidad de aislamiento de las bacterias, por lo cual sabemos hacia lo que tenemos que luchar en tema de productos químicos, sobre todo el tema de biofilms. Se han reducido los tiempos en la entrega de los boletines y de los resultados analíticos. Esto para nosotros es muy importante, porque al final, si tienes un lote, lo aíslas y dices, muy bien, ¿cuánto tengo que bloquear? Bueno, pues ¿y cuánto tiempo? Eso es muy importante, ¿no? Esa reducción de tiempo en la entrega de los boletines y de los resultados es muy importante para nosotros. Y luego el tema de costes. Cuanto más baratos sean las analíticas, mayor espectro tenemos. Esto también es contraproducente con lo siguiente que veremos. Simulaciones de los desarrollos microbiológicos. Se conocen ya tanto las bacterias y su desarrollo y su evolución que podemos hacer muchas simulaciones, sobre todo para productos de larga vida útil. Es muy importante. Tenemos que tener previsto cuánto tiempo va a durar ese producto en el mercado. Y estas simulaciones, la verdad es que nos han dado un gran respiro a la hora de poner en el mercado un producto que tenemos que simular su vida útil. Y las pruebas de desafío. Esto es sobre todo para los productos ready to eat, que como el jamón, pues tienen legislación muy específica en el tema de listeria y entonces hay que hacer pruebas de desafío. Al final tú analizas un sobre de jamón, no tiene listeria, pero tienes que
poder demostrar que al final de su vida útil tienen menos de 100 unidades formadoras de colonias. ¿Qué es lo que pasa? Que eso, si no lo inoculas, no lo vas a saber. Entonces, hay laboratorios que se han especializado en este tipo de determinaciones. Para nosotros, chapó. Los alérgenos. En las analíticas de alérgenos, esto también lo ha comentado alguien en la ponencia, ahora hay una gran cantidad de gente que es alérgica. Hasta ahora la lista ALBA pues no nos sonaba nada, y ahora cada día hay más alérgenos en la lista ALBA. ¿Qué es lo que pasa? Pues al final hay que analizarlos, y que una posibilidad, pues nosotros en la industria en las máquinas expendedoras no tenemos nada de frutos secos ni nada de este tipo. ¿Por qué? Porque puede generar una contaminación en el producto. La gente se quita la casaca al bajar. O sea, somos muy exigentes en el tema de alérgenos, pero aún así hay que analizar los lotes. Y es que es cierto que las determinaciones rápidas, más baratas y mucho más específicas son importantes, porque no es lo mismo detectar un porcentaje de lactosa de 100 unidades de picogramos a tener muchísima más cantidad, ¿vale? El fraude. Ahora el fraude está muy de moda, ¿no? Sí que es verdad que las técnicas de ensayo nos han dado un gran aliciente, que la reducción de los costes y la mayor fiabilidad, esto sobre todo se puso en auge, sobre todo con el tema del fraude del caballo, que fue muy sonado. Al final la sociedad, cuando le das un problema, reacciona, y al final nos tenemos que poner en línea, porque si no, esto se genera un conflicto, ¿no? Entonces, el fraude es uno de los peligros que antes no teníamos considerados y ahora los tenemos considerados. Vale. ¿Qué otra ventaja hemos tenido a lo largo de los tiempos? Aparte de todas las cosas tecnológicas, las determinaciones microbiológicas, porque ahora es el tema de la documentación. O sea, se genera una gran cantidad de papel, como decía Lara, se genera una cantidad de papel en las instalaciones que es imposible controlar. Es decir, revisiones preoperativas, operativas, PNCH, el detector, las condensaciones, la limpieza. Hay una cantidad de cosas que se genera papel. Entonces, todo eso en una aplicación informática es mucho más fácil de gestionar, porque al final tú tienes que controlar tu proceso, ver dónde se ha desviado, poner las medidas correctoras para volver a empezar. Entonces, al final, si ves que siempre las medidas correctoras son las mismas, con los mismos problemas, tienes que evitar la recurrencia. Entonces, este tipo de cosas tenemos que ir trabajándolas, y solo podemos empezar a hacerlo, y ahora que tenemos estas plataformas digitales, es mucho más fácil atajar los problemas, mucho más fácil, porque vemos dónde está el problema. No es que a alguien se le olvide apuntar en un papel, no, que no me has traído el papel, espera que no lo he visto, ¿vale? Eso al final, la información se mete en un sistema informático y de ahí saca toda la información. En un clic tienes una gráfica de tendencias de la microbiología, de donde el de la limpieza se ha dejado siempre el mismo trozo de carne, donde se han dejado de aclarar, el tema de la temperatura del agua. O sea, hay una cantidad de cosas de información, hay veces que es excesiva, que tenemos sobre la que tenemos que trabajar, digerir y volver a iniciar el proceso para mejorarlo. Las mejoras de los sistemas esto ya os lo he contado. Vale. Esto también, evitar la recurrencia, me he enrollado. Vale. Entonces, ahora, después de que todo os he dicho que ya estaba súper controlado, que habíamos definido dónde estaban los peligros, que los habíamos solventado y teníamos un montón de herramientas tecnológicas, va y nos salen un montonazo de alertas en el mundo. O sea, salen un montonazo. O sea, tú miras en LinkedIn, a COSAN, a ESAN, todos son alertas de STIRI, ¿vale? Y salen en prensa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que los productos son menos seguros? No, que somos mucho más transparentes en las empresas. Al final hay una alerta, y que ya tiene todo el día alertas, aunque no lo veáis. Al final ese tipo de cosas a la gente le da o sea, se exige transparencia en las empresas, y bueno, es lo que hacemos. Pero sí que es verdad que hay que formar al personal. Hay que formar a la gente de que no es que los productos sean más inseguros, sino que somos mucho más transparentes. ¿Vale? Esto sí que es verdad, que no se retira más productos, sino que hay mucha más repercusión mediática. No es otra cosa, no pensemos que ahora vivimos en un mundo oscuro de la industria alimentaria, no. ¿Vale? Y los retos para el futuro, ¿no? Vamos a poner un poco de futuro a esto. Seguir minimizando los riesgos inmediatos como los microbiológicos,
ahí la salmonela. Tenemos que hacer algo con la salmonela. O que cambien la ley, no lo sé. Yo cuando te oía, sí, pero yo limpio las cuadras a cada cerdo a cada lote de camión que entra, todo, lo que haga falta, el matadero. Ahora cogemos ganglios mesentéricos, al final es una cosa que es que la tenemos ahí y nos da mucho mal, mucho mal. Inventad algo, por favor. ¿Vale? Luego el tema de todos los residuos medicamentosos, que son los químicos, y luego hay que seguir mejorando los procesos, ¿no? Esto es lo que la tecnología aplicada a la industria alimentaria, esto es muy importante, que se lo coja alguien de ingeniería, que la gente tenga en cuenta que la industria alimentaria mueve mucho dinero, que comemos todos los días, no vamos a dejar de comer. Los iPhone, pues igual un día se pasan de moda, pero que nos vayamos a comer un filete de cabeza de lomo, seguro que no. Entonces, este tipo de cosas tenemos que ir potenciándolas para que sean importantes, para que el mercado que lo vende sea importante, que seamos importantes para ellos. Esto es lo más importante. Luego, mejorar los perfiles nutricionales de los productos que hacemos para hacerlos más saludables. El tema de las etiquetas que tú has comentado, es que lo de las etiquetas es... Tú vas al lineal y dices, a ver, ¿quién tiene más crómitos? ¿No? Esto es así, o sea, a ver, otra medallita, ¿no? Entonces, esto es un problema porque la gente no sabe lo que compra. Entonces, esto sí que es en verdad que es muy importante, me ha alegrado mucho oírlo, que se forma a la gente, que se forma al consumidor para hacer este tipo de cosas porque son muy importantes. Y luego, pues mejorar en nuevos ingredientes y nuevos procesos productivos. Al final, la salmonela la tenemos, la listeria la tenemos, seguimos teniendo los mismos problemas de hace 20 años, de hace años sí que llevo trabajando, pero el tema, por ejemplo, de la desinfección de cuchillos en el matadero, un tema súper manido, o sea, tenemos el tema de la desinfección de los cuchillos, es un tema que al final a nadie le convence nada, en cuanto a países terceros, legislación, a nadie le convence nada que no sea agua caliente, a 82, con lo que supone de gasto, de pérdida de energía, de agua perdida. Ostras, ¿habrá algo que les valga? No sé. Ese tipo de cosas tenemos que seguir trabajando es un reto para la industria alimentaria. Y luego evitar el fraude. Evitar el fraude también se tiene que combatir desde las administraciones. Tenemos que ser realmente realistas y quien no pueda vender una cosa, que no la venda, que le llame de otra forma. No todo el mundo tiene que poner en la etiqueta lo mismo. Al final, esto es muy importante, ¿no? Entonces, para mí estos son los grandes retos que nos enfrentamos en el futuro. La mejora de los procesos tecnológicos, la mejora de los ingredientes y sobre todo combatir el fraude. ¿Vale? Y nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carmen. Yo creo que vamos a clausurar. Bueno, deberían clausurar las directoras. Acordaos, mensaje para llevar a casa. Bocadillo de jamón sin tomate. Vale, quédate si quieres. Sí, toma. Sí, da lo mismo, ¿eh? Nos ponemos en la mesa, ¿no? Sí, podemos quedar. Sí, bueno, daros las gracias a todos por venir. Desde luego ha superado nuestras expectativas porque hemos sido más de 170 inscritos y creo que hemos calculado que de unas 90 empresas, instituciones y administraciones públicas. O sea que para ser la primera vez pues ha sido un éxito. Así que muchas gracias por asistir y esperamos desde luego que haya cumplido vuestras expectativas también, que ha sido provechoso. Sí. También por mi parte, confiar que si tenéis alguna cuestión o alguna crítica o algún consejo que nos pudierais dar, ya sabéis que somos las dos de acceso en la Universidad de Zaragoza, nos podéis escribir, nos podéis hacer sugerencias de mejora para que esta jornada no se quede solo aquí, sino que en un futuro, pues temas que os interesen, que podamos tratar, pues para las siguientes jornadas podamos tratar. Muchas gracias, Antonio, Gracias. porque se lo ha currado mucho.